Lo saluda Omar López Ortega. En esta contribución vamos a introducir el concepto de método y de atributos de la clase. La meta entonces es construir métodos en una clase de objetos dada, la que hemos venido trabajando desde el inicio de este tutorial. Saber cómo invocar métodos por las instancias de la clase. Presentar los modificadores de acceso tanto a los métodos como a los atributos de la clase. Y también presentar la clase string como una clase muy especial que tiene muchas capacidades para manejar cadenas de caracteres. Específicamente vamos a mencionar los modificadores public, private, protected y su uso tanto en métodos como en atributos. En el proyecto que hemos estado trabajando, que se llama Tutorial Java, tenemos el paquete X, el paquete Y, que de momento está vacío, y el paquete pruebas. En el paquete X tenemos la clase denominada X y otra X. De momento vamos a trabajar con la clase X, la cual estamos en estos momentos observando en la pantalla. Esta clase ya tiene diferentes elementos, como puede ser los atributos y los métodos. El atributo se llama hola, es una variable de tipo string y está declarada con la palabra reservada private. Hay dos formas de declarar variables de tipo cadenas de caracteres. La primera es, como la estamos mencionando ahorita, utilizando la palabra reservada new, debido a que en Java las cadenas de caracteres son un objeto, una clase de objetos que a su vez contiene una serie de métodos. Vamos a ejemplificar esto. Todos estos son los métodos que contiene la clase string y la encontramos en el paquete java.lang. La variable hola es una instancia de una clase string y se construye utilizando el constructor con un parámetro que efectivamente es la cadena de caracteres en cuestión. La segunda forma de crearnos una variable de tipo string es con la definición que tenemos ahorita, simplemente utilizando el igual como un operador de asignación, de modo que el valor de la cadena, que en este caso es hola espacio mundo, se le asigna a la variable hola de tipo string. Importante notar que esta variable tiene el modificador de acceso private, como lo mencioné hace unos instantes. Además, la clase X tiene 4 métodos. Los métodos nos reflejan las acciones que es capaz de ejecutar la clase de objetos en cuestión. Y vamos a analizar el primero. El primero tiene un modificador de acceso private, igual que el modificador de acceso que está afectando a la variable hola. Tiene declarado un string antes del nombre del método. El nombre del método, el nombre de la acción que se está construyendo, se llama devuelve hola. Y para terminar la declaración de este método, empleamos la apertura de paréntesis y el cierre de paréntesis, y en este caso en particular no recibe nada dentro de estos paréntesis. Vemos que antes de especificar el nombre del método tenemos un modificador de tipo string. Le estamos indicando entonces al compilador que el valor que va a regresar la ejecución de este método es un valor del tipo string.
Por lo tanto, podemos regresar la variable hola porque la variable hola está declarada como un string, como una cadena de caracteres. El segundo método también tiene un modificador de tipo private. También se le indica que va a regresar un valor de tipo string y el método se llama devuelve hola, que tiene exactamente el mismo nombre que el primer método que nosotros estamos diciendo en la parte de arriba, en la línea 14, solo que la diferencia está en que este método dentro de los paréntesis tiene especificado un parámetro que se llama nombre y que es de tipo string. Esto significa que al momento de que vamos a invocar este método requiere que le insertemos dentro de los paréntesis una cadena de caracteres. Como también estamos diciendo que va a devolver un string, ahora la cadena de caracteres se construye con la variable hola original, que es de tipo cadena, de tipo string. Lo interesante de los objetos de tipo string es que pueden ser concatenados utilizando el más. Por lo tanto, a la cadena original hola mundo le estamos concatenando un espacio en blanco y enseguida le estamos concatenando la cadena de caracteres que va a ser recibida en la variable nombre, en el parámetro nombre. Esta capacidad que tiene Java de tener métodos con el mismo nombre pero con diferentes parámetros se conoce como sobrecarga de métodos. Aquí no recibe ningún parámetro y aquí sí recibe un parámetro. Una de las cosas interesantes que vamos a ver, y para ello me voy a saltar a la clase prueba 1, es cómo se puede acceder a estos métodos. Veamos. En el video anterior ya habíamos explicado que la construcción de una instancia se realiza con esta línea de código. X minúscula es igual a new X mayúscula. Se está ocupando la construcción de una instancia. También hemos mencionado que son las instancias de la clase las encargadas de ejecutar las acciones que están disponibles en la clase de objetos. En la clase de objetos están disponibles 4 acciones. Devuelve hola, que recibe un parámetro. Saludar y saludar, que recibe un parámetro. También los métodos saludar están sobrecargados en este ejemplo. Me regreso a la clase prueba 1. Con la instancia, por lo tanto, invocamos al método saludar en la línea 26 de esta clase. La invocación la realizamos con el punto, es decir, en el lenguaje de programación Java, el símbolo punto se conoce como el operador de invocación, tanto de métodos como de atributos. Y podemos invocar sin ningún problema a 2 métodos, el método saludar y el método saludar, que especifica la recepción de una cadena de caracteres. ¿Por qué podemos hacer esto? ¿Por qué podemos desde la clase prueba 1 instanciarnos la clase X a través de la variable X minúscula y a través de la variable X minúscula acceder o invocar a estos 2 métodos? Pues es debido a la forma en que están declarados. El método saludar, que no recibe ningún parámetro, y el método saludar, que recibe una cadena de caracteres, están declarados con un modificador de acceso público. Esto significa que todas las clases
que no viven dentro del paquete X, como en el caso de la clase prueba 1, que vive en el paquete pruebas y por lo tanto está fuera del paquete X en donde se encuentra la clase X, puede acceder tanto a la clase, porque esta está declarada como público, como ya lo vimos en el video 3, y puede acceder a los métodos que también están declarados como públicos. Ahora, ¿qué pasa con los métodos privados? Los métodos que están declarados privados y los atributos que están declarados como privados con el modificador de acceso private solamente pueden ser accedidos en el ámbito de la clase en donde así fueron declarados. Es decir, fuera de la clase X, nadie, ninguna clase ni ninguna instancia puede tener acceso ni a la variable hola que está declarada como private, ni al método devuelve hola en sus dos versiones. Si yo quiero entonces acceder al método que se llama devuelve hola, tratando de invocarlo, vemos que está correctamente escrito. El método se llama devuelve hola, no recibe ningún parámetro y yo deseo invocarlo a través de esta instancia X que está en la clase pruebas. Dice no puede ser porque no lo encuentra, ¿verdad? Dice, ¿dónde está? Sin embargo, si yo le quito el carácter de private, lo voy a hacer solamente para ejemplificar y después lo regreso a su carácter de privado. Si yo le pongo el carácter público, entonces ahora sí, ya puedo acceder desde la clase prueba 1 a el método devuelve hola que se encuentra en la clase X. Sin embargo, esto no es lo que por diseño de esta clase deseo hacer. Yo deseo que el método devuelve hola sigue siendo privado. Y entonces ahora sí ya me aparece de nuevo el error. Elimino esta línea de código para dejar como estaba anteriormente y entonces ya comprobamos que efectivamente solamente a través de la modificación de los métodos como públicos, estos pueden ser accedidos por aquellas clases que están fuera de la clase X. ¿Qué pasa entonces si yo ocupo otro modificador? Por ejemplo, en lugar de poner el modificador público aquí en el método saludar, le pongo el otro modificador al que tengo acceso, que es protected. Me ocurre lo mismo. No puedo acceder al método saludar, que está declarado como protected en la clase X, afuera del paquete X. Muy bien, acabo de escribir el método que se llama accede saludar y utilizando la instancia X voy a acceder al método saludar. Esto sí es posible hacerlo en la clase que se llama otra X porque vive en el mismo paquete en el cual vive la clase X. Sin embargo, el método saludar no puede ser accedido desde la clase prueba 1 debido a que al estar declarado como protected, las clases fuera del paquete en donde se encuentra este método no tienen acceso. Con esto ya ejemplificamos el uso de los tres modificadores de acceso que tenemos disponibles para ocuparse en los métodos y en los atributos.
Sin embargo, existe otro modificador de acceso que es el modificador por defecto y tiene exactamente el mismo efecto que tiene el modificador protected. Cuando un método no tiene explícitamente declarado un modificador de acceso, se toma como si estuviera modificado por protected. Es decir, todas aquellas clases que viven dentro del mismo paquete, en este caso de la clase X, sí lo pueden acceder, pero las clases que viven fuera de donde vive el paquete X ya no lo pueden acceder. Regresamos a la situación original que teníamos, lo seguimos declarando como público y entonces ya el error de acceso se quita en la clase prueba 1 que no vive en donde vive la clase X. El acceso a los métodos de la clase solamente puede ser realizado dentro de otro método, porque en este caso el método actúa, en este caso la línea de código actúa como una sentencia ejecutable. Esta es una sentencia de declaración, pero para ejecutar el método saludar que pertenece a la clase X a través de la instancia X y el operador de invocación, se debe de realizar dentro de otro método. Si alguien desea acceder al método saludar fuera de un método, no puede ser realizado porque el compilador interpreta que estamos llamando a un método, estamos llamando a una sentencia ejecutable que realiza acciones. Afuera de la declaración de un método no puede ser posible la invocación de otro método que esté en otra clase. Otro punto importante es el uso de la palabra reservada this. La palabra reservada this nos indica que está instanciando esta clase. Con esto estamos creando una instancia de esta clase. Estamos ocupando el operador de invocación que invoca al método devuelve hola de la misma clase y todo se realiza dentro de un método por la razón que les mencioné hace unos instantes. En este caso, esta declaración se interpreta como una sentencia ejecutable. Es una sentencia que le está diciendo al compilador: instancia esta clase, invoca al método devuelve hola que se encuentra en esta clase. Es la misma lógica de ocupar la instancia de una clase, invocar con el operador punto a una acción que se encuentra en la clase X. La lógica es la misma, solo que cuando se realiza dentro de una misma clase se puede ocupar la palabra reservada this y tiene el efecto de crear la instancia de esta clase e invocar la ejecución de un método que está dentro de la clase donde se está ocupando la palabra reservada this. Si ejecutamos este proyecto, ya especificamos que en este proyecto en particular la clase principal se llama prueba 1 y está en el paquete pruebas. Por lo tanto, podemos utilizar como un atajo la flecha que nos permite el entorno integrado de desarrollo NetBeans. Ejecutamos este proyecto
Y vemos que en el primer caso estamos invocando el método saludar, donde solamente se ocupa la cadena hola mundo, y en el segundo caso estamos ocupando el método saludar, que requiere el envío de una cadena de caracteres al así estar declarado en su forma genérica. La cadena de caracteres toma el valor Omar y se ejecuta el segundo método al momento de concatenar la variable hola original, que se llama hola mundo, el espacio y la cadena que le estamos transfiriendo a través de la invocación de este método, que es este en particular. Quedo a sus órdenes en el correo que está en estos momentos en la pantalla.